Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta El Kybalión por los tres iniciados. El Kybalión, capítulo 13, video 2. Principio de género. Cuando un corpúsculo femenino se une a otro masculino, empieza determinado proceso, las partículas femeninas vibran más intensamente, bajo la influencia de la energía masculina, y giran rápidamente, en torno de esta última. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este nuevo átomo está compuesto realmente por una unión de electrones, masculinos y femeninos, pero cuando la unión se efectúa, el átomo es una cosa separada, que posee ciertas propiedades, pero que ya no manifiesta más la propiedad de electricidad en libertad. El proceso del desprendimiento, o separación de los electrones femeninos, se llama ionización. Estos electrones o corpúsculos son los obreros más activos en el campo de la naturaleza. De sus uniones o combinaciones surgen las diversas manifestaciones de la luz, del calor, de la electricidad, del magnetismo, de la atracción, de la repulsión, de las afinidades químicas y sus contrarios, así como otros fenómenos de índole similar, y todo surge de la operación del principio de género, en el plano de la energía. El papel del principio masculino parece ser el de dirigir a cierta energía inherente hacia el principio femenino, poniendo así en actividad el proceso creador, pero el principio femenino es el único que ejecuta siempre el trabajo activo creador, en todos los planos absolutamente, pero, sin embargo, cada principio es incapaz de energía operadora, sin la ayuda del otro. En algunas de las formas de la vida, los dos principios se combinan en un solo organismo. Por esta razón, todo en el mundo orgánico manifiesta a ambos géneros. Siempre está el principio masculino presente en la forma femenina. Las enseñanzas herméticas comprenden en gran parte la operación de los dos principios del género en la producción y manifestación de las diversas formas de energía, etc., pero no es necesario entrar en detalles sobre el mismo, en este asunto, pues, no es posible endosarlas momentáneamente con pruebas científicas que aún no existen, debido a que la ciencia no ha progresado todavía suficientemente. Pero el ejemplo expuesto sobre los fenómenos de los electrones o corpúsculos demuestra que la ciencia está en el verdadero camino, y también da una idea general sobre los principios subyacentes. Algunos investigadores científicos han anunciado su creencia de que en la formación de los cristales se encuentra algo que corresponde a una especie de actividad sexual, lo que es una prueba más de la dirección de donde sopla el viento actualmente sobre el campo de la ciencia, y cada año que pasa aportará nuevos hechos que corroborarán la exactitud del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en operación constante, manifestándose en todo el campo de la materia inorgánica, así como en el campo de la energía o fuerza. La electricidad se considera actualmente como algo en lo que todas las demás formas de energía se mezclan o disuelven,
La teoría eléctrica del universo es la última doctrina científica emitida, y está adquiriendo rápidamente gran popularidad y aceptación, y de esto se deduce que, si hemos podido descubrir en el fenómeno de la electricidad, en la misma raíz o fuente de sus manifestaciones, una evidencia clara e inequívoca de la presencia del género y de sus actividades, se puede afirmar sin miedo que la ciencia llegará últimamente a ofrecer pruebas de la existencia, en todos los fenómenos del universo, de ese gran principio hermético, el principio de género. No es necesario perder el tiempo hablando del conocido fenómeno de la atracción y de la repulsión de los átomos, de la afinidad química, de los amores y odios de las moléculas, de la atracción o cohesión entre las partículas de la materia. Esos hechos son harto conocidos, como para exigir mayores comentarios, pero, ¿se ha pensado alguna vez en que todas esas cosas no son más que manifestaciones del principio de género? No se ve claramente que el fenómeno es general, trátese de corpúsculos, moléculas o electrones, y todavía más, no es enteramente razonable y lógica la enseñanza hermética, que afirma que la misma ley de la gravitación, esa extraña atracción, por la cual todas las partículas y cuerpos en el universo tienden unos hacia otros, no es sino otra manera de manifestarse del principio del género, que opera en la dirección de atraer las energías masculinas hacia las femeninas, y viceversa. No es posible ofrecer pruebas científicas por el momento, pero si se examinan los fenómenos, a la luz de las doctrinas herméticas sobre el asunto, se verá que no existe hipótesis alguna mejor que la actual, que explique los problemas. Sométanse todos los fenómenos físicos a la prueba, y se verá que el principio del género se hace evidente. Pasemos ahora a considerar la operación de este principio. En el plano mental, muchos hechos interesantes están esperando nuestro examen. Dale me gusta, compártelo. El Kybalión continúa en capítulo 14, video 1. Suscribe. Muchas gracias.